Buenos días, nosotros somos el grupo número uno y vamos a hablar acerca de la persona y la dignidad humana. Los integrantes de este grupo son Alex Intriago, Naomi Zambrano, Anaya Alvarado, Melina Súa y mi persona, Harold Aguirre. Bien, comenzando con lo que es la introducción, podemos decir de que para hablar de los derechos es necesario abarcar otros puntos de importancia, como en este caso lo es la democracia, la cual fue impuesta tanto en teoría como en práctica como una idea liberal a partir de la Segunda Guerra Mundial y también de la creación de la ONU. Esto en forma de incentivo hacia aquellos países o regímenes que no eran democráticos o conservaban instituciones que no eran democráticas, las cuales incentivaban a modificar sus marcos constitucionales y estructuras políticas a modelos que sí sean democráticos. Como puntos importantes para este cambio tan drástico a nivel mundial, podemos encontrar tres aspectos que impulsaron a la imposición de la democracia a nivel mundial. Para comenzar, tenemos lo que es la consolidación de la ONU, el empuje económico y político del imperialismo de Estados Unidos y también la construcción de la Unión Europea, lo cual hizo ver obligado a los demás países o estados a cambiar sus ideologías por un régimen democrático para poder seguir estableciendo relaciones con estos países, ya que estos comenzaban a ser potencias mundiales en ese entonces. Por otro lado, o por el otro lado de la moneda, tenemos a lo que es América Latina, que en la actualidad podemos decir de que nos encontramos cerca de un siglo de retraso, a diferencia de lo que son las potencias mundiales, donde podemos aún observar lo que son dictaduras militares, gobiernos totalitarios, ya sea de tipo populista, pero viéndolo desde un punto de vista positivo, podemos decir de que vamos bien encaminados hacia el desarrollo demócrata y de respeto totalitario a los derechos humanos. Una vez ya explicada un poco de la historia de la democracia, podemos hablar también de lo que son los derechos, ya que es gracias a la democracia que comenzó la imposición de los derechos humanos, ya que estos son como una condición indispensable para el desarrollo de la democracia y la propia existencia de los estados contemporáneos. Esto, en conjunto a la creación de la ONU, permitieron que los derechos humanos dejaran de ser un tema de interés interno para los países y permitir convertirse en un tema central dentro de las relaciones internacionales, mostrándolo como un cambio sorprendente en los hábitos de la comunidad internacional, ya sea en el ámbito de la tutela o también de la protección de estos derechos humanos. De esta manera, la democracia y los derechos humanos se han vuelto ideas centrales a nivel mundial y también podemos ver cómo en la vida cotidiana de los países de desarrollo, las relaciones internacionales muestran una gran importancia dentro de estos dos temas principales. Es así como se justifican incluso ciertas intervenciones militares como consecuencias graves a violaciones precisamente de estos derechos o también de la democracia, o ya sea una ofensa a las dignidades humanas que estas potencias mundiales muestran indiferencia ante estos estados y deciden poder defender estas violaciones. Es así como con esta breve reflexión podemos iniciar con una idea sobre lo que es la dignidad humana y de esta manera conceptualizarla como un elemento que sirva para clarificar los conflictos y los dilemas que se están presentando en los distintos ámbitos de la vida política y social a nivel mundial. Gracias. Bueno, mi nombre es Alex Intriago y voy a seguir con esta exposición. En este caso voy a hablar sobre la dignidad es constitutiva hasta el final de nuestros días. Acá yo traigo un extracto de un pensamiento un poco modificado kantiano, ¿sí? Que mencionaba, hay algo que es propio, lo íntimo de cada hombre, de nosotros, y que no puede ser utilizado como un medio o como instrumento, sino que siempre es un fin en sí. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, nosotros no podemos cuantificar la dignidad de una persona, ¿sí? Nosotros podemos poner en escalas o en magnitudes diferentes características de nosotros, como por ejemplo, características físicas, ¿sí? Como uno es más alto, uno pesa más, características cognitivas, como por ejemplo, de personas que tienen mejor proceso de memorización, pueden entender un tema mucho más rápido, pero cuando hablamos de dignidad es imposible, porque eh, no podemos decir que una persona es un mejor instrumento que otra, pero en un contexto de, por ejemplo, esclavitud o un niño que es utilizado como un juguete sexual, por ejemplo, ¿sí? Son cosas que son repulsivas. Entonces, acá lo importante es destacar que la dignidad
la adquirimos al momento de nacer y la perdemos cuando morimos. Entonces, siguiendo, planteamos esta pregunta: ¿desde qué momento merece el trato de vida de una persona? Sí, es una pregunta que tiene mucho impacto actualmente, es muy debatida y no se ha llegado a una idea globalizada, así no nos podemos poner de acuerdo todavía en esto. Entonces, muchos estudios mencionan que una persona es un ser que interactúa, que realiza diferentes tipos de actividades, que planifica futuro, etcétera, ¿no? Y por eso mencionaban que, por ejemplo, un embrión no se puede considerar una persona porque carece de estas características, ¿no? No puede hacer estas actividades. ¿Ya? Hay otros estudios que mencionan que el ser humano es un ser que siente, que necesita sentir, que necesita del sistema nervioso en este caso. Entonces, pues, ellos atribuyen que el inicio de un ser humano es cuando se desarrolla el sistema nervioso, que es alrededor de la tercera semana, ¿sí? Entonces, a partir de ahí podrían considerar una persona, ¿sí? Pero estos argumentos son prácticamente derrumbados con un contraargumento, que es nosotros las personas, los seres humanos, somos seres que estamos en constante desarrollo, ¿sí? Entonces no podemos comparar a un niño de 2, 3 años con un niño de 8, ¿sí? Porque el niño de 8 va a tener va a poseer características más avanzadas y va a ser un ser mucho más eficiente a la hora de, por ejemplo, alguna interacción con otras personas, procesos cognitivos, tiene un razonamiento mucho más avanzado, ¿sí? Entonces, no podemos compararlos y no podemos decir que el niño menor, el niño de 2 años, es menos persona, debido a que no ha llegado a esa etapa, ¿sí?, de un completo desarrollo. Entonces, al igual, no podemos comparar a un embrión de 2 semanas con una persona de 30 años, debido a que a esta persona de 30 años se le dio la oportunidad ya de desarrollarse completamente y de poder demostrar todo su potencial, ¿sí?, donde realiza actividades, planifica futuro, y un embrión que todavía no lo hace, pero está en proceso de desarrollo y en 30 años es muy posible que lo va a hacer igual o hasta mejor. Entonces, con esa premisa es muy complicado simplemente proponer negarle la vida a un embrión. Gracias. Mi nombre es Mariana Zúa y yo voy a continuar con lo que estaban hablando mis compañeros y voy a hablar acerca de la dignidad de la familia y los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos no responde a ninguna postura religiosa ni filosófica, sino que fue a todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Eso ha sido universalmente vinculado con esta declaración como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, o sea, como seguirlo. Este es un escrito que dice que los principios son reconocidos por todos los seres humanos hasta el punto de no requerir justificación. Y esa declaración comienza afirmando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales para todos los miembros de la familia humana. Además, el artículo 1 refiere que todos los seres humanos nacen iguales y en dignidad y en derechos. Pero luego dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna. Al decir dignidad y derechos, se configura una condición especial o diferente en cada persona. Ya, la declaración supone la noción del hombre como ser responsable y sometido a exigencias morales y objetivas que no se justifican. Siguiente diapositiva. Ya, como mencioné, esto es algo universal, por ende se debe regir en muchos pueblos, diferentes historias, costumbres, culturas, y asimismo ha persistido a través de evoluciones culturales. El hecho de que conserva algo universal, una vigencia universal, manteniéndose válida para todos, sugiere algo como que no se puede cambiar. Y es que los derechos humanos serían no solo universales, sino también son permanentes. De esta forma,
Los derechos propuestos lo que hacen es configurar un conjunto de bienes objetivos importantes para el hombre. Siguiente. Una de las derivaciones socialmente más relevantes ha sido cuando se nombró la libertad reproductiva, y que esa es una condición torcida de la libertad de la mujer para disponer de su propio cuerpo, lo que conduce en un curso lógico a la plena justificación del aborto provocado. La realidad social lo que hace es buscar defender el orden natural de estos casos. La antropología creciente e individualista ha sobrevenido un desarrollo espectacular de tecnologías médicas y biológicas que ayudan a esto. Es decir, tocan directamente la vida personal y social de múltiples seres humanos. Esto tiene un impacto fuerte, y justificando lo último que nombré, es que, o sea, traer esos temas en conjunto a la Declaración Universal de los Derechos es algo que se debe a las intervenciones biomédicas, y asimismo hay muchas pautas que ayudan para las familias que quisieran tener hijos y hacerlo algo más deseado, pero aún así estas intervenciones biomédicas tienen efectos tanto buenos como malos, pero hay personas que sufren las consecuencias, y aún así estos métodos los difunden de una manera muy rápida. Gracias. Ok, mi nombre es Anaí Albrado y yo les voy a hablar sobre la dignidad y la bioética. En la actualidad, uno de los ámbitos de reflexión social en los que tiene mayor importancia la idea de la dignidad humana es en el de la bioética. Podemos definir esta bioética según la Enciclopedia of Bioethics como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales. La bioética tendrá siempre como referente el tema de la dignidad humana, ya sea porque haga referencia a situaciones en las que pueda ser afectada o dañada, las que en muchas ocasiones se van a expresar en términos de derechos humanos. Así, por ejemplo, en lo que es la formulación de los derechos a los pacientes, se considera uno de los fundamentales el derecho al trato digno, con respecto a lo que son convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y de su intimidad. Podemos afirmar que si bien la bioética atiende lo que es el valor de la vida en general, en lo que es la disciplina moral se concentra en valores como la libertad, la autonomía, la igualdad y la dignidad personal. La siguiente, por favor. Ok, hay dos temas o circunstancias en la vida de las personas con especial relevancia sobre riesgos que se presentan actualmente respecto a la dignidad humana. Como primer punto tenemos lo que es el incierto inicio de la vida humana. Conforme avanza la ciencia y el conocimiento, se socializan las posibilidades de su aplicación. Las sociedades van adoptando acuerdos y consensos sobre el carácter ético de determinadas prácticas, teniendo en claro que este desarrollo del conocimiento tiene como guía principal el beneficio de la humanidad y el respeto de los individuos. Lo que es el desarrollo científico y tecnológico en estos ámbitos enfrenta a los individuos a nuevos riesgos en relación con lo que es el respeto de su dignidad, la que incluso es puesta en duda en determinados estadios del desarrollo. También son ocasión para reafirmar lo que es el respeto a la dignidad humana. Y como segundo punto, tenemos la dignidad en el tránsito de la muerte. Lo que es la muerte sigue siendo inevitable, aunque existan medios o métodos para permitir que este proceso se alargue. Y es ahí donde se presenta uno de los nuevos problemas para la ética y para lo que es el respeto a la dignidad.
Como sabemos, la ciencia médica tiene este poder de alargar la vida y desafiar hasta cierto punto lo que es la muerte. Debe saber dónde y cómo intervenir, ya que todo debe tener un límite y ante este nuevo poder debe haber nuevos límites, de manera que se mantenga el respeto a la dignidad humana. Lo que es el tema del acortamiento de la vida o la muerte como tal, encontramos en lo que es la atención de los enfermos terminales, que no se menoscabe su dignidad en esta etapa terminal. Por un lado, impide el llamado ensañamiento terapéutico, que cuando el médico con el conocimiento de la aplicación de tratamientos ya no va a lograr una mejoría en el enfermo, sino que solo va a buscar alargar su agonía o sufrimiento, pero también buscando impedir lo que es el abandono del paciente, al que se deja enfrentar su sufrimiento sin mayor asistencia. Frente a lo que son estas situaciones, se han desarrollado los llamados cuidados paliativos, que su fin como tal es aliviar o proteger la dignidad de quien está en agonía, evitándole en todo lo posible lo que es el sufrimiento físico. Gracias. Bueno, voy a seguirles hablando un poco de del tema. Mi nombre es Naomi Zambrano. Voy a hablarles sobre lo que es la evolución de la idea de la dignidad humana. La reflexión fisiológica ha acompañado al hombre a lo que vendría siendo a lo largo de la existencia, puesto que este de aquí es el único ser que puede cuestionarse sobre él mismo y sobre lo que le rodea. La historia de la filosofía se desarrolló en tres etapas: la metafísica, la epistemología y la antropología. Esto se debe a que se preguntó el hombre sobre el ser, luego sobre la forma que obtenía el conocimiento sobre ese ser, y posteriormente en el ser que conoce al ser, es decir, al hombre mismo. De la comprensión que se obtenga de la naturaleza humana se deriva tanto en la que debe dársele todo ser que posea la dicha naturaleza, a lo que denominamos dignidad, que esto viene del latín dignitas, y a su vez este de aquí deriva del dignus, que implica o significa decoro o, entre comillas, quien merece, o se puede decir también digno, valioso, apreciado o merecedor. Se puede decir que la dignidad es ser tratado como lo que se es. La pregunta ya no es solamente poder comprender lo que somos en un sentido metafísico, sino que para dar un trato digno al ser humano en sentido ético es preguntarse preguntarse cuál es la naturaleza del hombre y qué es el hombre. Así, sabiendo que el hombre podremos darle como tal lo que merece o cómo puede ser tratado dignamente. El hombre por naturaleza tiene distintas capacidades de los demás seres, como la capacidad como ser capaz de autogobernarse y además de poseer la cualidad de poder comprenderse a sí mismo como un ser individual o también como un ser en sociedad que interactúa con sus semejantes. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos un poco de la dignidad en la antigüedad. En esta primera etapa, la antigüedad griega y posterior a Roma, la concepción de la dignidad se basó en el aprecio y el reconocimiento social hacia un individuo, en la posición que éste ocupaba, como señaló Antonio Pelé. En efecto, se puede decir que en la antigüedad, en la Edad Media, el Renacimiento y entre otros, el valor del individuo lo que hacía era que derivaba de su afiliación, de su origen, de su posición social o de cargos políticos. En resumen, los individuos nacían con dignidades distintas y desiguales, ya que el individuo podía sentir e identificar su valor y excelencia por lo que pertenecía a una élite, ya que eso aquí lo que hacía era que gobernaba lo que vendría siendo los rasgos sociales, políticos y económicos. Esa idea de dignidad no tenía más fundamento que la pertenencia de un determinado grupo social o el desempeño de determinantes funciones de la vida pública. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que en este caso la dignidad exigía al individuo una forma de comportamiento acorde con ese aprecio y reconocimiento social. Se puede decir que esta concepción de la dignidad no está fundada en la condición humana, sino que en la condición social. Tiene como supuesta la idea de superioridad y rechaza un principio de igualdad. Esto de aquí no lo vemos en la actualidad, ya que antes sí se decían
se veían por escalones sociales, por decirlo así. Por eso es justificable, por eso en ese entonces era justificable lo que era la esclavitud, en la cual tenía convicción del ciudadano griego o romano como ser superior. Siguiente diapositiva. Ahora hablando un poco sobre la dignidad con fundamento religioso, se puede decir que ya desde la fisiología, desde las filosofías griegas y romanas, la dignidad hace referencia también a un reconocimiento de lo divino en los individuos. Por eso aquí exigía un comportamiento virtuoso que busca la perfección propia de lo divino. Aunque la idea de esta creación de Dios es un rasgo común en todas las religiones monoteístas, se puede decir que apareció ya más en lo que vendrá siendo el cristianismo, que la dignidad cobró una nueva dimensión, que fue fundada por un vínculo con la divinidad, en cual la dignidad para el cristiano se fundamenta en que fue creado por obra y gracia, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Para los cristianos, la dignidad tiene un fundamento de la filiación divina, a la que se suma la redención de todo género humano por Cristo. El mismo Dios hecho hombre, y con esto la dignidad se une a un principio de igualdad, ya que la creación y la redención alcanzan un todo. Se puede decir que se comenzaron a encontrar también los atributos de la dignidad que se conservaban hasta estos días, o sea, hasta la actualidad, con el hecho de que la dignidad no se pierde ni depende de características personales. Siguiente diapositiva. Y para finalizar tenemos lo que vendría siendo la dignidad propiamente humana, que podemos decir que el desarrollo de esta idea de la dignidad humana se dio en el medioevo, cuando ya se planteaba una dignidad basada en lo que el ser humano es, en sus atributos y sus características. Podemos decir que es una gran diferencia en lo que era en el pasado. A partir de este momento, el ser humano es digno por sí mismo, ya sea por independencia o reconocimiento o valoración social de un individuo con divinidad, en lo cual lo humano y la naturaleza humana es concebida por su dignidad y por un valor intrínseco. Los primeros pasos de esta concepción de la dignidad en el hombre occidental se dieron en la fisiología griega, ya sea por estos filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, que plantearon la existencia de la naturaleza y de la ley humana. Ideas que fueron recogidas también por lo que vendría siendo Cicerón, quien fundamenta la dignidad humana a la que se entiende como un divino en el humano, lo que también le da un carácter de superioridad. Se puede decir que de acuerdo a lo que dice Pico de Mirandola, el hombre privado de la capacidad de autogobernarse no puede entenderse a sí mismo como un ser humano. El hombre es capaz de identificar, de acuerdo a su proyección personal y su papel en la vida social, aquellas cosas que son importantes para él, aquellas cosas sin las cuales no podría lograr lo que se ha propuesto. La autonomía del ser humano es lo que diferencia de otros seres vivos, y por lo consiguiente, lo que muchos autores han entendido con la base de la dignidad que depende de su condición humana. Gracias.